Biografía de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, quien es el párroco más famoso del mundo entero. Primera parte. Juan María nace en 1786 en un pueblecito pequeño llamado Dardilly, en el sur de Francia. Desde muy pequeño nació con una inclinación a la piedad muy notoria, al punto que no solo la familia, sino su pueblecito se empezó a dar cuenta. Sus padres eran unos campesinos con una pequeña finca y eran personas muy generosas y piadosas también. Así que la mamá enseñó a santiguarse a Juan María desde sus primeros meses de edad. Y a los 2 años ya oraba el Padre Nuestro, el Ave María y el Ángel de la Guarda. Su imagen preferida era la Virgencita María, que tenía en una pequeña figura de madera que la mamá le había regalado. Y su juguete favorito era una camándula o rosario, que también fue un regalo que le hicieron. La información que se va a brindar en este audio es extraída de declaraciones juramentadas de 196 testigos que narraron lo que ellos sabían de este admirable sacerdote en su proceso de canonización, y lo narraron bajo juramento. 1. Muestras de piedad desde su niñez. Cuando tenía 4 años, cierta vez desapareció de la vista de su mamá. Su madre, asustada, lo buscó por todos lados en la casa y no lo encontraba. Estaba desesperada al punto que creyó que había caído un pozo que estaba cerca de la casa, cuando de pronto lo encontró en el establo de vacas, con las manos juntas, orando y junto a su querida imagen que ya comenté que tenía de la Virgen María. Cuando la mamá le reclamó que por qué no había aparecido cuando lo llamaba, el niño respondió: «Mamá, no me había dado cuenta que la había hecho sufrir. No lo haré nunca más». En otra ocasión, tuvo una pequeña pelea con su hermanita menor llamada Margarita, la cual quería para sí la camándula o rosario de Juan María Vianney. Este no quería regalarlo porque era su regalo más querido, pero al final tuvo que ceder con mucha pena y llorando, cuando la mamá le pidió que se lo regalara por amor a Dios. Ya desde sus pequeños 5 años, él estaba dispuesto a hacer sacrificios por Dios. 2. En 1789 inicia la Revolución Francesa, cuando Juan María tenía apenas 3 años de edad. Esta revolución es la más famosa de las revoluciones que ha habido en el mundo. Francia llevaba más de 1000 años siendo gobernado por reyes, los cuales se habían dedicado principalmente al derroche y no se preocupaban por el pueblo. Si bien el lema de la revolución era libertad, igualdad y fraternidad, lamentablemente esta revolución confiscó o quitó a la Iglesia Católica todos sus bienes y pusieron en venta sus propiedades. Asimismo, se acabaron en el país las comunidades religiosas. Se dio orden de que ningún sacerdote que no jurara obedecer a los revolucionarios podría celebrar misa, enseñar religión, y si lo hacía, iría a la cárcel inmediatamente o debiera salir del país. De ese modo, se borró todo lo que fuera cristiano y se empezó a reemplazar por símbolos paganos. ¿Sabías, por ejemplo, que la semana ya no fue de 7 días como lo manda la Biblia, sino de 10 días y por tanto ya no existía el día del Señor o el día domingo? Bien, la revolución impacta drásticamente en la vida de nuestro querido santo. A la casa de la familia Vianney llegaban muchos prófugos a buscar refugio por la noche, ya que se enteraban que ahí conseguirían atención y cama para dormir. Los prófugos no solo eran de orden religiosa, sino también militares o jóvenes que eran reclutados para poder luchar en favor de la revolución. Por otro lado, los nuevos sacerdotes que estaban en la iglesia ya no hablaban de la salvación de las almas, sino de apoyar la revolución. Tampoco hablaban del Dios verdadero, sino de la diosa razón. Por ello, conseguir un verdadero sacerdote católico
fue difícil durante toda esa época. Aun con todas esas dificultades, Juan María logra hacer su primera comunión a escondidas. 3. Una vida católica a escondidas. Casi todos los católicos de Francia en esa época vivieron como los primeros cristianos en las catacumbas. Es en esas circunstancias cuando se demuestra la fe verdadera. Nos cuentan que la familia Vianney, como muchas otras, salían poco después de la medianoche a pie e iban caminando por los campos oscuros y solitarios hasta el sitio de la celebración de la Santa Misa, que era normalmente bastante alejado para no causar atención. A veces los hermanos mayores se cansaban de tanto caminar, pero la mamá les decía: miren a Juan, que siempre está bien dispuesto y va con mucho gusto a la celebración. Los sacerdotes que ofrecían misa a escondidas corrían el riesgo de ser guillotinados, pero de ese modo, con muy poca iluminación, se celebraban los matrimonios, los bautizos, las confesiones y las comuniones durante esas misas. En un profundo silencio y con un fervor y piedad de los asistentes, esas misas nos cuentan que eran realmente maravillosas. 4. La vida de Juan María en el campo en un inicio fue de vaquero y después de labrador. Sin embargo, nunca perdió el tiempo para orar constantemente y también para predicar el Evangelio y lo que aprendía de su mamá a los demás amiguitos del campo. Alguno de sus compañeritos declaró más tarde en su proceso de beatificación: nosotros comentábamos algunas veces, este Juan María parece un pequeño santo. Como todo niño piadoso, fue burlado y hasta maltratado por sus amiguitos y compañeritos mayores, pero finalmente supo ganárselos. 5. Cuando era un jovencito de unos 13 años, Juan María, después de ir al campo a hacer sus obligaciones durante el día, durante la noche se quedaba leyendo sus libros piadosos y rezando sus oraciones a la luz de la vela hasta pasada la medianoche. Cierta vez su hermano mayor protestó con su mamá de que no lo dejaba dormir, y él, muy obediente, empezó a orar en silencio y con la luz apagada para que su hermano no trasnochara. 6. En el año 1800, o sea, 11 años después de iniciada la Revolución Francesa, empezó a gobernar el general Napoleón en Francia, y él firmó un concordato o tratado con el Santo Padre Pío VII, con el fin de devolver la paz religiosa a su país. Por fin ese año se volvieron a replicar las campanas de los templos en el país y todos volvieron a la alegría. Se cuenta que para la fiesta de Corpus Christi del año siguiente fue una de las más hermosas procesiones que se dieron durante todo ese centenario, propio de la piedad de los fieles, quienes se esmeraron en poner arcos triunfales, adornaron sus casas, pusieron lluvias de pétalos de rosa al paso de toda la procesión, y durante toda la procesión hubo cantos, incienso, oración y fervor como no lo había en muchísimas décadas. Juan María, por supuesto, participaba de todos los actos religiosos con el mayor fervor posible. Y es en esos años en los que nace en él su vocación por ser sacerdote. Lamentablemente, la familia no tenía medios económicos para solventarlo. Además que su padre necesitaba de su hijo, que ya era todo un jovencito, para las labores del campo y el mantenimiento de la familia. Juan María decidió confiar su deseo a Dios y entregárselo en sus visitas a Jesús Eucaristía. Hoy nos parece algo sencillo de conseguir para quien lo desea, pero para su situación era algo casi imposible. Es como si nos imagináramos que hoy en día, a nuestra edad, quisiéramos llegar a ser astronautas, simplemente porque nos gusta y es nuestro deseo. Algo así, Juan María tenía ya 19 años y apenas tenía estudios básicos de primaria. Los sacerdotes aquellos años eran escasos y muy pocos
se dedicaban a enseñar a los seminaristas. Y para empeorar las cosas, su inteligencia y su memoria jamás habían estado ejercitadas, por lo que eran casi pésimas. ¿Y cómo llegó a ser sacerdote? En el siguiente audio te sigo contando sobre su vida.